Estoy muy agradecida a Dios de poder tener con ustedes esta oportunidad. Es un tiempo que Dios nos prepara para que podamos compartir con gozo, con entendimiento y sobre todo con mucha gratitud lo que Él nos enseña en su palabra. Cada una de esas palabras, ya sea en forma de revelación, advertencia, promesa, traen, si les hacemos caso, si hacemos caso a lo que Dios nos dice, van a traer a nuestras vidas grandes bendiciones. Carecer de estas cosas siempre nos aboca al fracaso. Tarde o temprano, si no es alimentada el alma con la palabra de Dios, si nuestros espíritus no son alimentados, nutridos con la palabra de Dios, nada de lo que nosotros tengamos, retengamos o por lo que luchamos para tener, nada de eso sirve. Hoy queremos, siguiendo la instrucción del Señor, trabajar con un tema sumamente importante y es la necesidad que tenemos todos, niños, jóvenes, adultos, jóvenes, más adultos, no tan jóvenes y ancianos, tenemos necesidad de que haya consejería espiritual, sobre todo consejeras cristianas, espirituales, profundas, maduras, conforme a lo que nos enseña el Señor en el libro de Tito. De ahí vamos a hablar y vamos a tomar el libro de Tito por unas características totalmente afines con la clase de vida, el tipo de personas que tenemos en el día de hoy. Quiero decir, y para que actualicemos un poco esto, al escuchar las noticias que nos llegan o al leerlas, encontramos una constante, y estoy hablando de noticias mundiales, y es que cada vez más hay más niños, más adolescentes, preadolescentes, adolescentes, jóvenes, que presentan crisis muy profundas en sus vidas, crisis de tipo emocional, crisis de tipo afectivo, crisis de tipo mental y sobre todo crisis espirituales, aunque esas no se ven o no se detectan y esas son el origen de todo lo demás. Cada estudio que se hace en esa área, en ese tema, también presenta constantes. Se nos dice que muchas de esas crisis que han ido aumentando a través del tiempo tienen que ver con hogares que no fueron, no voy a usar la palabra moderna, o la que usa la psicología, hogares funcionales, hogares en los que faltan muchas cosas, y de esas cosas nos hablan de padres ausentes o de padres presentes pero ausentes, de un mal modelo como padres y como esposos, mal modelo matrimonial, mal modelo paterno-materno, y modelos que van desfigurando y van al mismo tiempo intoxicando la vida de estos jóvenes. Se nos habla de incoherencia en el modelo, se nos habla de indiferencia y se nos habla de incompetencia, padres que simplemente empezaron a ser padres porque ella salió embarazada muy jovencita, porque él la abandonó o siguieron juntos. Todas esas desfiguraciones nos va dando como resultado muchachos, niños que tienen grandes problemas. A eso se añade toda la presión que hay en el mundo en el día de hoy que afecta a los niños. Y estamos viendo con dolor, con mucho dolor, como muchos de ellos entienden que la salida, cuando uno piensa en eso, es terrible, que la salida es el suicidio. Estamos viendo un incremento muy grande en el suicidio que está ocurriendo en esa franja de edad. Niños que ya ven la vida como si nada les importara, que se aíslan, que entran en depresiones. Triste lo que está pasando. Muchas veces se nos ha dicho en muchos de esos estudios que la ausencia del consejo adecuado en el momento adecuado, el consejo coherente, consistente, perseverante, un consejo que no tiene nada que ver con lo que se quiere manipular para enseñar o para dirigir, sino un consejo sano, sabio. Esa falta de consejo es uno de los factores que incide cuando los padres no están, cuando los padres no pueden, cuando los padres no sienten, cuando los padres están tan desvinculados ellos mismos de ellos mismos. No pueden enseñar
que sus hijos tengan un sentido de pertenencia, que puedan saber cómo luchar contra tantas cosas. Hace falta consejeros, consejeras que enseñen ese elemento, ese factor que carece el mundo de hoy, que se llama lo que Dios me dice, cómo me lo dice y para qué me lo dice. Si no sé lo que Dios dice, que es mi creador, que es nuestro creador, ¿cómo vamos a poder entender el mal funcionamiento que tenemos? O cómo anhelar una buena manera de ser, una buena manera de hacer, una coherencia entre lo que somos y lo que pensamos y lo que hacemos, si no sé qué Dios me dice? Por este incremento en la crisis de identidad, esta falta de pertenencia, de no sabernos, de creer que no pertenecemos, que no tenemos, que no somos, que no nos aman, todas estas cosas que descontrolan nuestras vidas, se hace cada día más urgente el sabio consejo. ¿Por qué dije al principio que esto es necesario tratarlo? Porque vivimos hoy en un mundo desbalanceado, un mundo que está muy en la oscuridad, como Dios le llama, muy en tinieblas, guiado por una cantidad de sensaciones, de emociones, de personas no calificadas para aconsejar. Se nos mueve a través de un brote, un desbordamiento de opiniones en las redes que al oírlas, creerlas, asimilarlas, van totalmente torciendo la vida de las personas. Necesitamos saber qué nos dice Dios. Pero vamos a poner un ejemplo, partiendo justamente, como dije hace un rato, del libro de Tito, de cómo Dios nos enseña a través de esta experiencia. Hay varias, pero a través de esta experiencia, cómo Dios quiere llevarnos a que entendamos la necesidad del consejero y la consejera espiritual, pero en el caso de los hijos de la familia, madres que puedan aconsejar y personas maduras que Dios quiere preparar para esto. Hablo de la isla de Creta, una isla que estaba cerca de Grecia, era de Grecia de hecho, en la parte sur de Grecia, y allí pasaban cosas muy importantes. Yo voy a mencionar algunas. Importantes no quiere decir que sean buenas, pero tenían importancia porque impactaban al mundo social de ese tiempo. Esta isla llegó a ser tan famosa por el comportamiento de sus habitantes. Comportamiento que voy a mencionar aquí a un historiador y luego voy a mencionar lo que dice Pablo, que conocía el área, que había estado ahí. Esta isla en el mundo antiguo era calificada, los habitantes de ese lugar eran calificados como los peores habitantes que había en la tierra, en el mundo en esa época. Eran personas que su reputación había llegado a un límite tan grande que la forma de ser, su manera de vivir, le fueran llamando, lo adjetivaron, lo llevaron a un verbo realmente, cretizar. La forma de ser de los cretenses terminó siendo la forma conocida en el mundo como cretizar. Y cretizar quería decir hacerlo como lo hacen ahí. ¿Qué hacían ahí? Voy a tomar a Polibio, el historiador, que decía que los cretenses, a causa de su avaricia innata, vivían en un perpetuo estado, escúchese bien, de peleas privadas, internas, núcleo familiar, o entre amigos cercanos, contiendas públicas, conflictos civiles. Dice, y no sería fácil encontrar en ninguna parte personajes más tramposos y falsos que los de Creta. Por eso, cretizar tenía que ver con todo lo que Pablo nos dice en este momento, que eran personas dadas al vino, pendencieras, codiciosas, de ganancias deshonestas, etc. Ese es el comportamiento social. Pero eso no eran solo los hombres, estamos hablando de los ciudadanos de una isla, que tenía varias ciudades dentro de esa isla. Y estas personas eran afectadas, los hombres, las mujeres y por supuesto los niños que iban creciendo y los jóvenes y los adolescentes. Voy a mencionar 7 características con las que vamos a estar hoy
hablando de ellas en nuestro coloquio, 7 aspectos que el Espíritu de Dios le enseña a Pablo. Escriba a Tito, la carta es hecha para este hombre que era un joven pastor, y le dice, mira, allí esto pasa con las mujeres. Número 1, no amaban a sus maridos, peor aún, no amaban a sus hijos. Eran mujeres antimaternidad. Eran mujeres imprudentes en su forma de ser, hablar y actuar. Eran mujeres impuras. La inmoralidad griega se había desbordado en ese lugar. Ellos eran griegos, ellas eran griegas, pero la habían captado y modificado a su estilo y la habían llevado a comportamientos y conductas sumamente complejas. Tenían la mente corrompida, eran sexuales, muy sexualizadas. No eran hacendosas en el hogar, les repudiaban todo lo que fuera una tarea doméstica. No eran amables en su trato, eran mujeres vulgares en su forma de hablar, etc. Y no estaban para nada sujetas a su marido, y sujetas en el sentido bíblico, que no es sujeta según el mundo, sino en el sentido bíblico. Esa crisis diaria era vivida por los muchachos. Y Pablo dice, el Espíritu a través de, le dice a Pablo, y Pablo habla diciendo, oye, tenemos que lograr que estas personas conozcan a Dios para que su sociedad empiece a ser cambiada. Y se empieza a ser cambiada cuando las mujeres, las madres, afecten a sus jóvenes, para que esa multiplicación de buenos ejemplos, cuando ellas se casen, lo hagan en sus hogares. De forma que de una sociedad totalmente invertida en su manera de ser y pensar, se buscan consejeras espirituales. Eso es lo que está diciendo Pablo. Hay que buscarlas, hay que prepararlas para que ellas inicien un cambio radical en la vida de la mujer de ese lugar. De eso queremos hablar porque vivimos en un mundo donde las mujeres de hoy se parecen mucho a las cretenses. La mujer de hoy, las cretenses eran feministas radicales. Hoy tenemos eso. Y Dios nos está diciendo que se puede, la mujer fue hecha por Dios para que llegara a ser a plenitud lo que Dios quería, pero se necesita una estructura, una base espiritual, para que eso no solo se haga por esta generación, sino que las generaciones multipliquen y sean beneficiadas con la gracia de Dios trabajando en la mujer trabajando en la vida de sus hijos, la vida de la sociedad. Queremos dejarlo con este sabor y volver dentro de un rato para que hablemos, escuchemos, conversemos de esto que tiene que ver contigo y conmigo hoy, en el día de hoy, y con tu hija, con tu nieta, con tus sobrinas. Regresamos. Porque el Señor es el gran Dios. En sus manos están los abismos de la tierra. Suyas son las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo. Con sus manos formó la tierra firme. Como dijimos en el segmento anterior, nosotros vamos a empezar ahora un intercambio de criterios, pensamientos, opiniones. Todos deben salir, de nosotros debe salir lo que dice la palabra. Pero una de las cosas que dije también es esas 7 cualidades que sobreabundaba en la mujer cretense. ¿Y cuánto se parece ese comportamiento a la mujer de hoy? A la mujer de hoy que decide caminar conforme a un feminismo llamado radical, que quiere romper con todo y de hecho lo rompe, y cómo eso afecta su vida y afecta la vida de la familia si la tiene, y está afectando al mundo, sobre todo a las jóvenes. Cuando vemos esto y vemos también el deseo de Dios, y el Espíritu Santo habla con Pablo para que le diga a Tito, le escriba a Tito, mira, allá pasa esto,
pero Dios puede cambiar esa manera de ser. Ellos están en un desastre, hasta mundialmente tienen tan mala fama, pero puede cambiar, Dios puede hacer que cambien. Y de esas cualidades, allí, si nosotros vemos claramente lo que dice la palabra, por medio de creer al Señor Jesús, entregarle la vida, decirle esta manera de ser, esta manera de vivir, esta manera de pensar, es problemática, solo trae problemas. Y estoy viviendo, pero envuelta o envueltos en ese mal hacer. Si la palabra de Dios se deja que penetre, entonces Pablo anticipa lo que va a pasar. De esas personas que conozcan al Señor, esas mujeres, se van a convertir, en la medida en que se adentren en lo que Dios quiere, se van a convertir en consejeras espirituales. Amén. Y si son madres, van a llegar a ser madres muy buenas. Va a haber un cambio total en lo que es el modelo familiar, de lo que hablábamos también. Las crisis van a disminuir. Va a haber un acoplamiento, pero eso no viene de parte humana, eso viene de parte de Dios. O sea, lo primero es entender que Jesús tiene la solución para ese y cualquier tipo de problema. Entonces yo les pregunto a ustedes que han estudiado este pasaje, ¿qué cosas necesita o cómo aquello que se ha recibido va a impactar en la vida personal? Antes de ser consejero, tú tienes primero que recibir el consejo de Dios. Por eso el Espíritu Santo se convierte en tu mejor consejero. Cuando se ha recibido esa palabra de parte del Espíritu Santo, ¿qué clase de mujeres iba esto a traer? ¿Qué iba Dios a generar? Porque a mí me gustó muchísimo, voy a decir que esto es una porción que a mí me llama siempre mucho la atención por todo lo que enseñan. ¿Cómo iban a ser impactadas? Bueno, yo pienso, Orfa, lo primero que iba a ser impactado era el espíritu de su mente, porque crecemos en un mundo que nos va enseñando cómo debemos de actuar, que es muy contrario a lo que Dios nos dice y nos diseñó como mujer. Entonces, lo primero que definitivamente el Señor hace es renovar ese espíritu de nuestra mente, comenzar a decirnos y a cambiar esos patrones viejos de pensamiento que nos llevan a actuar. Y eso es, o sea, una de las cosas que tenían que cambiar era que no fueran calumniadoras, o sea, que ellas eran calumniadoras. Y eso es tan natural en nosotras, las chicas, de murmurar y de hablar. O sea, yo buscaba la definición cuando lo estudiaba y es hablar entre dientes de otra persona que no está presente. O sea que yo sé que lo que estoy haciendo no me atrevería a decírselo a la persona de frente. Entonces, pero el murmullo, o sea, uno tal vez no, de manera natural uno hasta veía a su mamá hablar de otra gente. Entonces tal vez no es ni siquiera te voy a enseñar a calumniar, pero sencillamente por cómo nos comportamos en nuestra casa le enseñamos a nuestras hijas a ser calumniadoras. Entonces definitivamente el Espíritu Santo tiene que venir y trastornar la forma de nosotros pensar para que cuando nos veamos haciendo algo así, digamos, espérate, o sea, al yo hacerlo voy a traerle daño a mi hija. Y entonces ahí el Señor va cambiando y transformando. Y como hablábamos ahorita, antes del programa, María justamente cuando estaba hablando de calumnia, habló de la palabra, que es diabolos. O sea, el sacar los orígenes de cómo somos enseñadas, antes de tener el Espíritu Santo que nos aconseja. Mira de quién es que estamos aprendiendo. El adversario, el acusador, el mentiroso. Y ese es el lenguaje que se habla. Por eso Cristo habla en Juan capítulo 8:44 de la paternidad. Eso es sumamente importante. Habla de que el diablo es padre de mentira. Enseña la mentira, enseña la calumnia, enseña la alteración de los hechos, la difamación. Y eso en una casa es común cuando los padres hacen eso. Así es. El niño empieza a calumniar a su amiguito, a dar un mal reporte. Ese es un contagio fuerte. Y es aprendido. Sí, muchas veces incentivado por los mismos padres. ¿Qué está haciendo tu hermanito? Ve, averigua. O sea, sí, el hecho de que impactara como dice María, o sea, que impactara su mente primero. Luego eso se ve reflejado en la conducta. Y entonces eso iba a impactar la familia por completo. Porque entonces ellas iban a poder ser
amadoras de sus hijos en vez de sí mismas, de sus esposos, hacendosas del hogar. O sea, la mujer es como un termómetro de su familia y es la que crea la atmósfera en la familia. Entonces, el que impactara sus vidas iba a impactar toda su familia, toda su casa. Así es. O sea, que otro aspecto de entre todos es que me habla mucho cuando el Señor le dice que no sean calumniadoras, que no se hacen esclavas del vino. Me habla mucho del dominio propio. Y eso es algo que nos falta muchas veces, ese freno, ya sea en la boca o para no hablar lo que no debemos, o en el caso del vino, de tener la capacidad de parar, de tener un límite realmente. Y eso es muy importante nosotras como madres, enseñarle a nuestras hijas lo que es el dominio propio. Bueno, de hecho, volvamos a los estudios y no tenemos que ir a estudios, pues lo vemos a nuestro alrededor. ¿Con qué frecuencia ocurre que un niño que vio a sus padres siempre ingerir alcohol o mucho vino, termina siendo un niño que repite a veces a los 12 años, 11 años ya está haciendo eso, termina siendo un hombre o una mujer con esa adicción tan profunda, porque para él o ella fue normal, aunque veía las consecuencias, pero ingresó esa apetencia, la practicó y se quedó totalmente esclavizado. Y el hecho también de que uno se llene de alcohol, como dice, mucho vino, lo que habla es de un vacío que tú tienes, que tú quieres, como dice, llenarte de algo. O sea que probablemente esa es una de las razones también por la que cuando los padres son así no pueden llenar necesidad emocional en los hijos, y ellos buscan también llenarlo de esa manera. Claro, eso también nos habla de la identidad. O sea, esas mujeres, mira que eran sensuales. O sea, eran sensuales. Los cretenses también eran glotones, bebedores de mucho vino. Entonces, no tenían... No había dominio propio. No había dominio propio, o sea, no tenían una identidad, no sabían amar. Entonces, cuando Cristo viene a sus vidas, todo entonces tiene que empezar a ser renovado. O sea, como decía María, la mente, pero y el corazón. Al tú recibir y conocer el amor de Cristo, es la única manera que tú puedes poder amarte de una manera sana, amar a Dios sobre todas las cosas, amar a tus hijos, y llenarte, como decía Lisa. O sea, no llenarte ni de comida, ni de bebida, ni que mi identidad sea la ropa para yo atraer y sentirme, no sé, quizá hermosa, por la manera de que el mundo me enseña que debo vestirme. Y consecuencia o motivación detrás, no ser aceptada. Porque muchas veces usamos esas cosas porque necesitamos aceptación por todas las desbalances que tenemos. Pero detrás de todo eso, de esa elección, por ejemplo, que tenían los cretenses, y al verlo en el día de hoy de manera completamente desbordada, el no dominio propio, la gente se esconde tras la bandera de la libertad y los derechos. Yo tengo derecho a hacer mi vida como yo quiera, yo tengo derecho, porque falta ese sostén y dirección que se llama el consejo adecuado, el modelo correcto. Si tú no tienes eso, bueno, pues tú vas a hacer lo que tú quieras. Claro. No, y si no te ponen límite. También, o sea, cuando ustedes hablaban de la vestimenta, a mí me llamó mucho la atención la primera, que ponen en las ancianas a sí mismos sean reverentes en su porte. O sea, curioso que ustedes hablen de la vestimenta, porque de una vez cuando yo leí eso, lo que dije, wow, es que yo tengo que estar vestida de una reverencia. Y obviamente, si no sabemos a quién debemos de ser, a quién respetar, pues definitivamente, sencillamente vamos a hacer lo que nos le dé la gana. Pero el Señor quiere que nosotros entendamos que Él merece respeto y que debemos tener ese temor reverente hacia Dios, que fue el que nos creó. Y esa vestimenta, o sea, no es como que lo hagamos como tan vano como para la vestimenta, pero es que realmente ese porte es nuestra conducta. Refleja, entonces es lo que la gente ve, o sea, lo que
la gente usa la ropa para identidad, pues justamente es lo que el Señor quiere, es que nosotros reflejemos con lo que nuestra conducta, que nosotros realmente reflejemos que le pertenecemos a Él. O sea, que en la presencia de Dios camine con nosotros. A eso que nos está llamando el Señor. Sin duda. También estamos llamadas a ser prudentes. Ay, sí. A que todo lo que pensemos, lo que vamos a decir y las consecuencias que tiene y nuestras acciones también tienen consecuencias con nuestros hijos, con nuestros amigos, nuestros maridos. Que eso es importante. Es de lo extralimitado venir a lo limitado, Sí. pero no limitado para coartar o deformar, sino para ayudarnos a ser las personas que Dios quiere para lo que nos creó. Claro. Tenemos que hacer una pausa. Ahora volvemos. Dios permitió que algunas cristianas llegaran a ser más maduras que otras y le dio una misión, una instrucción de enseñar lo bueno, cómo amar a sus maridos, cómo amar a sus hijos, cómo ser prudentes, ser puras, ser hacedoras en el hogar, ser amables. Es así, sí. Y la verdad es que esa palabra anciana tiene que ver con eso de madurez y buen testimonio para poder enseñar. Y la verdad es que, bueno, nos pasa, bueno, Lisa, tú no tienes hijos, pero nos pasa que no le podemos enseñar a nuestros hijos lo que realmente nosotros no hemos aprendido. Y es muy difícil. Entonces, el Señor en su misericordia permitió que estas ancianas, o sea, estas mujeres que habían crecido en madurez, realmente se activaran para enseñar a los jóvenes, y eso es lo que el Señor hoy todavía nos llama a hacer. Y hay un punto, María, perdona que te interrumpa para que no se me vaya. El hecho de que ellas llegaran a ser maduras es un testimonio de que la palabra de Dios, cuando nos sometemos a ella, cambia. Amén. Así Aquí es. lo que el Espíritu Santo está diciendo, este desorden, esta crisis familiar, personal, interpersonal, esto que ha desbordado y ustedes son conocidos en el mundo por ser charlatanes, ociosos, todo Mentirosos, eso. engañadores. Eso puede cambiar. Aquí hay personas que con su vida están dando testimonio. Y lo otro, cuando tú hablabas, Lisa, de repente lo vi de una forma distinta. Dice Dios que ellas aprendan a amar a sus hijos. Ay, sí. ¿Te imaginas la cantidad de violencia, de maltrato que se producía en las familias cretenses? Bueno, es que tenían que Todo aprender tipo de a amar violencia. primero a sus esposos, o sea, que ni siquiera amaban a sus esposos. No, hombre, eso la O gente... sea, y a sus hijos menos, o sea, si no amaban el matrimonio, no amaban su relación, lo que viniera del matrimonio tampoco lo iba a amar, porque eso lo que hacía era que las ataba más. María, Lisa, Nicole, ¿qué es lo que ustedes entienden por una mujer que no ame a su esposo? Porque vamos a ponerlo en ahí, ¿ves, verdad? Se necesitan mujeres que aconsejen a jóvenes que amen a su esposo. ¿Qué significa eso? Bueno, un amor egoísta, Claro. amadoras de sí mismo. Eso quiere decir que no sabían amarse. no sabían amar. Ujú. O sea, Era que que habían tienen que quedado en no- ese amor, si ellos, o sea, si el cretense era así como tan sensual y se habían quedado en ese amor romántico que solamente va a las emociones y a los sentimientos. Realmente no habían llegado a ese amor profundo donde tú entregas tu vida por el otro, donde es servir. Inclusive a los hijos tú los amas cuando tú entregas tu vida. O sea, los hijos, por más que uno quiera, vienen a cambiar tu estilo de vida. O sea, ya si tú dormías, ya no duermes. Bueno, eso es está- una entrega. Es una entrega. Pero eso así se muestra el amor. Definitivamente ellas no estaban, o sea, ellos no se preocupaban por sus hijos. Entonces, esas mujeres que habían aprendido este amor
sacrificial, o sea, tenían que enseñarle ahora a estas mujeres que tal vez ni siquiera estaban en sus casas. No estaban porque no eran hacendosas del hogar. No. Exacto, no eran hacendosas. En la calle. Vivían No en la cuidaban calle. a su esposa y menos a su familia. Que aprender lo que era inclusive el amor, a lo más básico, para poder entonces entregarse a sus hijos y a sus hogares. Y el primer ministerio de una mujer es su familia. Así Sí, es. eso es lo que el Señor enseña. Ajá. O sea que ellas tenían que hacer un trabajo desde el interior. Y a mí me sorprende tanto cómo el Señor explica que debían las ancianas, que como dijo María, son mujeres maduras espiritualmente, no necesariamente de mayor edad, aunque es lo normal, que se alcance madurez por mayor edad, pero que enseñaran a las jóvenes para impedir que la palabra de Dios sea blasfemada, o sea, que haya una incongruencia con lo que, como tú decías, ya ese lugar en Creta había sido predicada la palabra y había una incongruencia, pero lo que más me encanta es que también dice al final, cuando les dice que le enseñen a amar a sus maridos, a sus hijos, a no sé qué, todo lo que le dice, al final dice, para que adornen la palabra de Dios, o sea, con sus hechos ellas iban a adornar la doctrina de Dios. O sea, qué diferencia. Dios quería guardar de que su palabra fuera blasfemada para que fuera adornada. Claro, no. Hay un cambio en la mujer madura cretense. Pertenecía a ese lugar, pero era una nueva criatura. Amén. Ya pertenecía a Dios. Ya Era tenía hija de otra Dios. identidad. Otra identidad. Al tener otra identidad empieza a vestirse, a hablar, a pensar, a mirar, a hacer lo que tiene que hacer de una forma diferente. Y esa forma diferente es el aval de que realmente ahora cuando tú me enseñas, yo te respeto porque lo que tú estás diciendo tú lo estás viviendo. Y yo me acuerdo como tú eras abuelita, y yo me acuerdo como tú eras mamá, ¿entiendes? Las jóvenes están mirando que hay un contraste. Y ¿Qué que hay venga a tu un vida? modelo, porque cuando dice enseñen, la palabra enseñar es un modelo. Y no hay, bueno, en psicología y en la educación, no hay un modelo de educación más grande que el modelamiento. Es el que más impacto tiene al final, porque tú ves cómo se hace, no es el qué, es cómo. ¿Y qué Tú decía sigues Cristo, el Lisa? ejemplo. Ahora que tú dices eso, ¿qué le decía a los judíos cuando ellos veían cómo eran los fariseos, la élite? Enseñaban, pero no Hacían. lo hacían. hacían. Digo, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Hay una dicotomía. Había Y incongruencia. eso mata, exacto, eso mata al niño. Ah, me está diciendo que no hable mentira y ahora me dice que le diga a fulano que no está aquí. Así es. Eso mata a un niño. Eso es así. Entonces, Dios quería cambiar de dentro para afuera. Y las llamaba a tener otro modelo, porque ellas habían visto totalmente algo diferente, no tenían un modelo. Entonces el Señor está levantando a mujeres que están llegando a ser espiritualmente maduras, pero no es como que quédate con esa madurez para ti. Traspasa Enséñala. eso, enseña. Qué bello Porque eso. fíjate que las generaciones eran cristianas, las jóvenes, pero no eran quizás hacedoras. O sea, estas Y que iban a quizás- modelar, y- estas maestras del bien, iban a modelarle a cómo esa palabra se ponía por obra. Y quizás tenían el deseo, pero no Pero sabían no cómo sabíamos hacerlo. porque Tú no conoces eso. No, Sí. pero llega más profundo. O sea, el Señor era un deseo del Señor de sanarlas a muchos niveles, porque esa palabra prudentes es de mente sana. O sea que la prudencia viene cuando tú piensas de manera correcta. Y la única manera de nosotros saber y pensar de manera correcta es cuando realmente vamos a la palabra de Dios, o sea, buscar ese manual de quien nos creó. Y somos dirigidas también por el Espíritu Santo. Sí, Es una totalmente. combinación. Pero nos revelamos, o sea, hoy en día luchamos tanto con lo que dice Dios, porque justamente lo que nos ha enseñado es que no necesitamos a Dios, y es todo lo contrario. Para poder ser prudentes y amar y tener un hogar y tener una familia, o sea, a mí no me va a decir ninguna joven cuando se casa que no quiere tener un hogar feliz. Pero es triste que vayan con un deseo genuino de querer tener una familia unida, amorosa, pero no tienen las herramientas. Y por eso es tan importante que las que hemos aprendido y seguimos aprendiendo, realmente hablemos y seamos esas maestras del bien
esas maestras de virtud que el Señor quiere que seamos, Y no para solo que las que no sepan puedan aprender. Claro. ¿Cómo se corrige algo si no tengo el modelo? Ujú. Si nadie me lo ha dicho. Así Si es. me dicen, al contrario, todo lo que me dicen es que ese es el modelo. Y lo que a mí más me sorprende es que esas mujeres no predicaban públicamente. Entonces, lo que me sorprende es que ellas tenían alguien que le predicaba, pero cuando Pablo les incita a que enseñen, lo que le está diciendo es que ellas vean cómo ustedes viven, no Así es. lo que ustedes hablan. En el cotidiano. Porque ya ellas les estaban predicando la palabra. Y eso es un mentor realmente, no el que simplemente te da un consejo bíblico, porque para eso están los consejeros o está el pastor. Pero un mentor te abre su corazón y tú ves la experiencia de su vida, cómo es, cómo vive la palabra. Y cómo vivir contracorriente, porque si vemos esto, esas mujeres estaban viviendo lo que nuestros hijos y nuestras jóvenes están viviendo en este mundo. O sea, que no están en el hogar, que no saben amar, que son sensuales, que a quién le dicen que se debe someter a sus maridos. Entonces, en un mundo en contracorriente, ¿qué tan necesarios son estas maestras, este modelo, para que traigan la verdad y el modelo a seguir de la mujer conforme al corazón de Dios y esa columna para el hogar que es tan necesaria en las familias? Bueno, este tema es abundante, es un tema actual totalmente, porque lo que nos rodea y los consejos que se difunden de manera violenta todos los días, la comida es todo lo contrario a lo que Dios está diciendo, pero todo parecido o casi igual a las cretenses o los cretenses, tanto para el hombre como para la mujer. Yo creo que esto hay que seguirlo retocando porque al final Dios nos está diciendo la madurez debe enseñar a las jóvenes. Es un compromiso. Es un compromiso. Y un Eso mandato. lo está diciendo, y un mandato. Lo está diciendo claramente. Hay que enseñarlas. Todo lo que somos, lo que decimos, lo que vemos, todo tiene que ver. Que esos jóvenes escuchen, que esas jóvenes escuchen. Y esa consejería tiene que estar dispuesta. Tiene que haber un deseo de realmente de que lo que conozco de Dios pueda bendecir a otros. Regresamos. Cuando Dios está en tu familia, todo se transforma. Familia sana, nación que gana. Estamos en la última parte de este programa y hoy quiero una vez más, Lisa, que enfoquemos esto un poco más hacia los jóvenes, porque lo que decíamos anteriormente, la palabra dice que esas mujeres maduras, esas madres espirituales, se enfocaran en las jóvenes para que esas jóvenes pudieran tener no solo para ellas, sino para su familia, matrimonios y familia buena, sana. La palabra sana es clave aquí. Entonces, ¿cómo lo ves? ¿Cómo tú ves el asunto de la consejería, maternidad espiritual? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que en la Biblia hay diferentes ejemplos que nos dan una perspectiva enorme. Podemos ver a Moisés y Josué, a Elías y Eliseo, a María y Elizabeth, que incluso Elizabeth se quedó 3 meses a vivir con ella. Vemos a Ruth y Noemí, que Noemí le dijo todo lo que ella tenía que hacer y se llevó de consejo. Sí, lo hizo. Vemos diferentes ejemplos, vemos a Jesús con sus discípulos.
y vemos como él dijo, ya no los llamaré siervos, los llamaré amigos. Y yo creo que esa es la clave de una madre o un padre espiritual, de un, como dicen muchas personas, un mentor, que no solamente te da un consejo basado en la palabra, como muchas personas pueden hacer en distintos momentos sin realmente tener una cercanía contigo, como puede hacer una persona que predique un momento, un maestro, hasta un consejero espiritual. Pero esa es la diferencia, que el mentor te abre su corazón, te invita a su vida, te invita a ver sus errores, hay transparencia, hay vulnerabilidad. El mismo Jesús fue vulnerable con sus discípulos. Bueno, él les decía cuáles eran las necesidades que él tenía, él estaba cansado y lo decía. Cuando él incluso lloró gotas de sangre, él llevó a 2 discípulos cuando estaban en ese momento de aflicción y les dijo, estoy a 3 más cercanos, a los que más mentoría le daba. Exacto. Y los llevó a ese momento y le dijo, estoy atribulado hasta el alma. O sea, no les escondía, no decía, bueno, yo soy Dios y me voy a creer eso y simplemente no voy a enseñar mi vulnerabilidad como hombre. Entonces yo creo que eso es lo más importante de un mentor, que te abre su corazón, te muestra cómo él realmente es, sus luchas, sus fortalezas o cómo ha ganado diferentes batallas y te enseña el cómo tú esa palabra la llevas a cabo o la vives. Y tú o ustedes, los que están en esta etapa de juventud, de experiencias, de crecimiento, ¿ves potencialmente a jóvenes que puedan hacer esa obra, luego de ellos aceptar lo que significa esa sanidad? ¿Pueden trasladarla a otros? Claro, o sea, totalmente. Incluso nosotros estamos llamados a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Incluso cuando habla en Titos, como estábamos viendo, que las ancianas enseñen a las jóvenes. Al final, todo el mundo tiene una anciana en su vida y una joven. Eso es ley de vida, como tú decías. O sea que, así como, y es mi propio testimonio, o sea, lo puedo decir, yo tuve y he tenido y tengo todavía mentoras que han cambiado mi vida totalmente y yo estoy también pudiendo pasar eso a otras jóvenes y pudiendo dar por gracia lo que por gracia he recibido y poder abrir mi corazón con ellas también y enseñarles de lo que el Señor me enseña. Tú sabes, Lisa, que una de las cosas que en la palabra de Dios se nos dice es que Dios es admirable consejero, muy tierno. Esas 2 palabras significan muchísimo, porque está diciéndonos que Dios, el que lo sabe todo, el que nos ama de tal manera, el que ha hecho planes de bien, tiene pensamientos de bien y no de mal, porque quiere darnos futuro y esperanza. Es admirable consejero. No dice consejero admirable, sino admirable consejero. Y con eso está ampliando lo que sería, si yo digo consejero admirable, estoy poniendo el adverbio, la cualidad, después. Aquí me lo está dando como si fuera un nombre, un sustantivo. Me está diciendo, yo soy admirable consejero. El consejo que te voy a dar es perfecto, es para tu vida, es para tu bien. Y es un consejo para que tengas un futuro y una esperanza marcadas por el bien. De hecho, esa palabra nos habla o nos quiere decir que Dios se acerca para que si hacemos caso a lo que Él nos aconseja, nosotros podamos evitar cosas y atraer otras. Nos está diciendo, tu futuro va a ser un futuro bueno. No te vas a vivir en la angustia, en el desorden, en el caos, sino que todo va a ser, puesto que has obedecido y has oído, va a ser bueno. Entonces, y como dice la palabra, que en la multitud de consejos hay sabiduría. Claro, imagínate que el que nos está diciendo esto es Dios.
y nos hizo, por habernos hecho a su imagen y semejanza, ha dado al ser humano la capacidad de aconsejar. Eso quiere decir que todos necesitamos consejo, no una vez en nuestra vida, sino muchas veces en nuestras vidas. Y personas maduras, personas que nos puedan guiar, no a lo que ellos quieren, como tú decías, no es la centralización de mi persona, hacerte dependiente, sino que tú vas Dependas de Dios. Exacto, te regalo mis experiencias, pueden servirte si tú quieres o no, tú eliges, pero para que veas que no tienes por qué quedarte tropezando con tus problemas y tus fracasos. Entonces, creo que hace mucha falta entender que debemos buscar esas personas. Estamos hablando de madres por la incidencia que tiene en el capítulo de las madres espirituales, las mujeres maduras, maestras del bien, van a enseñar lo bueno. Se van a cambiar poco a poco, por medio de su enseñanza, si la persona lo acepta, van a cambiar desórdenes, caos, turbulencias, frustraciones, depresiones. Van a trabajar para que el alma sea edificada. Entonces, tú decías, por mi propia experiencia, he tenido consejeras. Tú puedes hablar un poquito de lo que eso significa, de qué forma te han ayudado. Bueno, yo, como tú sabes, crecí en la iglesia, gracias a Dios. Crecí también en un colegio cristiano donde se me hablaba la palabra constantemente, todos los días. Yo tenía palabra en mi casa, en la iglesia, en el colegio. Las tres patas. Ajá. Sin embargo, cuando yo vine a realmente tener un cambio en mi conducta más notoriamente, fue cuando yo tuve una madre espiritual que fue muy cercana a mí. ¿Por qué? Porque ya no era, te digo, el conocimiento que tú necesitas, sino te explico cómo vivirlo. Importante, ¿puedes repetir eso? Sí. Por favor. No es simplemente decir cuál es el conocimiento, el qué, sino el cómo. Te digo cómo vivir la palabra. Y esa persona está todavía en mi vida, gracias a Dios, y me enseña todavía muchísimo. Y simplemente con yo ir a su casa y ver cómo ella interactuaba con sus familiares, cómo ella organizaba su hogar, cómo ella amaba su familia, el cuidado de su casa, sus relaciones interpersonales, su trabajo. O sea, yo empecé a ver cómo realmente se vive todo lo que me han enseñado. Y no se trata de buscar una persona que sea perfecta, sino una persona que te brinda una amistad genuina y quiere ser transparente, auténtica, vulnerable para que tú puedas ver cómo es su vida, pero al ser una persona espiritualmente más madura, te enseña entonces cómo tú puedes llegar a esa madurez, porque no podemos buscar una madre espiritual que no haya llegado a donde nosotros queremos llegar. O sea, no podemos buscar una persona si nosotros queremos comprar una casa que no haya comprado una casa, por ejemplo, por poner un ejemplo. Lisa, sabiendo que hay tanta necesidad, ¿cómo tú aconsejarías a los jóvenes a buscar madres espirituales? Bueno, yo les diría primero que oren en busca de esa dirección de Dios, porque son uniones divinas realmente, que el Señor une con propósito. Yo recuerdo que yo, cuando estaba pidiéndole al Señor a quién yo podía mentorear, yo recibí una persona, o sea, entendí que era una persona, pero yo dije, Señor, ponle en su corazón también. Y estuve orando por eso, y esa persona me escribió, me dijo, ¿tú me podrías dar una relación más personal de aconsejamiento y todo eso? Y eso es algo que el Señor lo hace, una unión divina. Entonces yo las invitaría a que oren por eso, porque el Señor tiene a alguien para ti que realmente puede bendecirte, puede bendecir tu relación con Dios, puede encaminarte en el camino de su palabra. Así que yo te invitaría a leer Titos 2
y ver lo que realmente debe ser una madre espiritual y qué debe enseñarte, cuáles son sus cualidades, que sea una persona sobria, prudente, de buena conducta, etcétera, sana en la fe, en la perseverancia, en la paciencia, y que ahí entonces le pidas al Señor que la busque por ti. Que sea sana en la fe, eso quiere decir nunca te va a corromper, sino que te va a ayudar. Jóvenes necesitan esto, y los invitamos, como Lisa lo ha hecho, a que decidan buscar personas que los ayuden. Dios los bendiga.